Bienvenidos a este último eje que vamos a estar compartiendo respecto de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Este último eje justamente vamos a intentar abordar algunas preguntas respecto y recorrer con imágenes y a partir de la reflexión respecto de los sentidos compartidos, esto de los niños y adolescentes como coprotagonistas ciudadanos. Bueno, empezamos con una imagen de Kino que nos ha acompañado a lo largo de todo este proceso. Pueden leerlo. Básicamente lo que plantean los personajes es de qué sirve esto de ser niño si nosotros no podemos ejercer. La segunda imagen es una imagen de la pandemia, ¿sí? Nos parece que para pensar las intervenciones, digamos, en pandemia, nos parece que es en este punto súper ilustrativa, ¿no? Vale la pena poder repensar qué ha sucedido en el marco de la emergencia sanitaria y cómo lo que vemos en la sistematización de las intervenciones de los distintos países es un desdibujamiento, una invisibilización de las necesidades de niños, niñas y adolescentes en contraposición a lo que se habilita respecto de los adultos. Esta no es una imagen de nuestro país, es una imagen europea, pero nos parece en este punto valioso, ¿no? ¿Qué lugar ocupan, no, para atrás, sí, qué lugar ocupan niños, niñas y adolescentes en la política pública, ¿no? ¿Cómo se les ha comunicado? ¿Cuáles son las medidas que se han dispuesto? Bueno, esto un poco abrirlo como pregunta y aprovechar esta imagen de fondo para poder tomar a Ernesto Rodríguez, es un investigador uruguayo, que recientemente en el Precongreso Internacional sobre Infancias y Juventudes, que se realizó hace poquitos meses, hizo en una de sus ponencias una reflexión que para nosotras es sumamente potente, ¿no? Él viene a marcar respecto de las juventudes, pero nos parece que es válido esta reflexión para las infancias, como en los 70 y 80 empiezan a surgir propuestas altamente institucionalizadas respecto de los jóvenes, nosotros vamos a decir respecto de las infancias y adolescencias. ¿A qué se refiere con esto? Lo piensa en términos de enfoque estratégico de la política pública, que da lugar a la existencia de programas específicos para niños, niñas y adolescentes, el surgimiento de los consejos de niños, los presupuestos participativos para niños, niñas y adolescentes, lo tenemos en Brasil, digamos, hay desarrollos interesantes al respecto y lo tenemos en el municipio de Morón en la Argentina también. Bueno, una suerte de batería de programas específicos para la infancia. Y él lo que nos va a decir es que pasados al menos 30 años de estas propuestas, podemos hacer una revisión crítica y pensar que es necesario otro tipo de abordaje. Él para esto va a tomar el movimiento feminista y va a decir, la movilización de las organizaciones y la lucha feminista nos deja una huella interesante para repensar las políticas públicas. Él dice juventud, nosotros decimos de infancia. ¿Por qué? Va a decir que la discusión no fue por la institucionalización de políticas, estrategias dirigidas a la mujer, esto es una interpretación, digamos, a grandes rasgos de las discusiones del campo de la política pública en esta materia, ¿no? Por supuesto que también hubo dispositivos específicos, de hecho en nuestro país tenemos los SIM, bien, pero él lo que va a decir es que la disputa del movimiento feminista no fue por conseguir dispositivos específicos, sino fue porque se incluya la perspectiva de género en materia de política pública. Y ahí es donde nos parece que está la idea potente que él viene a traer, que es poder tomar los efectos que ha tenido la movilización, el movimiento feminista y el planteo de necesaria transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas para poder pensar y disputar la necesaria perspectiva generacional, ¿no? Incluir esto que venimos hablando en todos estos ejes y a lo largo de este curso respecto a las desigualdades intergeneracionales y generacionales, incluirla como una perspectiva posible que atraviese todas las políticas públicas, las políticas comunicacionales,
y no solo en términos de dispositivos específicos. Ahora volvamos a la imagen y quizás es mucho más claro ver cómo no es lo mismo en el marco de la pandemia pensar en políticas estratégicas focalizadas para los niños, políticas puntuales respecto de los niños, por ejemplo, cuando se habilitó en nuestro país que se abrieran nuevamente las plazas o que pudieran circular tales días de la semana acompañados de tales adultos, que pensar lo que está sucediendo y comprenderlo desde una perspectiva generacional y proponer políticas desde una perspectiva generacional. Así que bueno, para nosotras queremos inaugurar así este eje, para nosotras esa es la lucha, disputar una perspectiva generacional que atraviese toda la política pública, que atraviese las narrativas de este campo. Bien, para seguir un poco con nuestra lógica, no sé si los invitamos a pensar juntos por última vez, intentar explorar juntos cuáles son los sentidos compartidos, a pensar en una niña de otro país que ustedes crean que los demás puedan conocer y que haya dejado su huella en la historia. Es decir, que piensen en una niña que no sea de nuestro país, que haya dejado su huella en la historia y que crean que todos los demás o muchos de sus compañeros y compañeras puedan conocer. Ahora sí, Ceci. Quizás pensaron en Ana Frank, quizás no, pero probablemente lo hayan hecho, ¿sí? Podemos avanzar, Ceci, si les preguntáramos respecto de niños, niñas, adolescentes que han luchado por sus derechos y dejaron una marca en la historia argentina, tal vez pudieran pensar en los rostros de adolescentes que fueron secuestrados y detenidos, torturados y en la mayoría de los casos asesinados por la lucha del boleto estudiantil y, bueno, por supuesto también por otros factores en el marco del terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que una forma de comenzar, si querés más atrás, Ceci, es empezar a preguntarnos qué rostros y qué historias conocemos de niños, niñas y adolescentes y qué características tienen. Nosotros nos preguntábamos en este punto cómo es quizás para todos nosotros, más fácil para todos nosotros, pensar en niños que han sido víctimas desde distintos lugares, ¿no? Y nos parece valioso reconocerlos, pero cómo nos es mucho más fácil identificar que hayan sido víctimas. Nos parece que esto podría tener, y esto es solo nuestra hipótesis, que ver con dos cuestiones. La primera, el impacto que genera el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes, al menos en nosotros que compartimos este curso. Pero en segundo lugar nos permitimos preguntarnos si no es además porque tenemos una imagen subsidiaria de los niños, niños y adolescentes, una imagen donde es mucho más fácil asociarlos a ser víctimas que a ser luchadores de la historia, ¿no? Que a ser transformadores, agentes potentes transformadores de la historia. Y les dejamos abierta esta pregunta. Si entonces les preguntamos a qué niños conocen que hayan sido luchadores de la historia, nos gustaría que ustedes hagan este ejercicio personal y si pudiera ser también posible colectivo. Y entonces nosotras les queremos presentar a algunos de estos niños. En primer lugar tienen a Iqbal Masih. Iqbal Masih fue un niño pakistaní, fue un adolescente pakistaní que a los 4 años es vendido por su familia por 4 rupias a una fábrica de alfombras, ¿sí? de alfombras tradicionales de la India. Él estuvo realizando trabajo forzado durante la mayor parte de su vida. A partir de que él logra ponerse en contacto en forma casi fortuita, si se quiere, con organizaciones del campo popular vinculadas a la reivindicación de derechos laborales y demás, este niño logra escapar de esa fábrica y a partir de ahí empieza a militar activamente por los derechos de los niños que son explotados laboralmente en la India. Es una figura, y en Pakistán. Es una figura reconocida, él fue asesinado
a los 12 años de edad y bueno, su funeral fue multitudinario, se dice que estaba lleno de niños, ¿no? Podemos avanzar, Ceci. Podríamos traer un montón de otras imágenes, nos gusta esta de Greta Thunberg, quizás la conozcan aún más que Iqbal, nos podemos preguntar si esto tiene que ver con el origen europeo de esta adolescente. Es una adolescente sueca que se hizo muy conocida a los 15 años por su activismo ambiental. Ella comienza haciendo una protesta de una vez por semana por cuestiones ambientales ligadas al cambio climático y a partir de ahí comienza todo un movimiento y se erige como una clara referente en el campo, ¿sí? Es una adolescente. Muy bien. Finalmente tenemos a Emma González. Emma González es una adolescente estadounidense que es referente del movimiento en los Estados Unidos en contra de la tenencia de armas. Ella sobrevivió a un tiroteo en su escuela y a partir de ahí se empieza a militar estas cuestiones. Queríamos traer algunas imágenes y preguntarnos cuántas veces en los medios de comunicación tenemos contacto con estas imágenes. Por otro lado, abrimos otra pregunta, como siempre seguimos abriendo preguntas. Y la pregunta va a tener que ver con lo que pone en jaque esta imagen, que es ¿por qué nos es más fácil cuando pensamos en niños que luchan, pensarlos individualmente, ¿no? Y esto también tiene que ver con las narrativas, cómo se construyen las narrativas hegemónicas y no solo del campo de las infancias. ¿Por qué no pensarlos en términos colectivos, a los niños, a nosotros también quizás? Pero bueno, en esta oportunidad los niños y adolescentes y en su protagonismo ciudadano. En aras de esto, bueno, avanzamos sobre una experiencia histórica argentina. Estas imágenes, siempre nos gustan las imágenes históricas, es de lo que se llamó en 1907 la huelga de las escobas o la huelga de los conventillos o los inquilinatos. Fue un movimiento popular que se dio en las grandes urbes de nuestro país por la suba de alquileres de los inquilinatos, en su momento llamados conventillos, ¿no? Y las condiciones de habitabilidad. Cuenta la historia, cuentan los historiadores, que en este proceso los niños tuvieron un rol sumamente activo. Al respecto no nos vamos a explayar, pero uno de los niños que se destaca en estos relatos es Miguelito Pepe. Miguelito Pepe era un canillita, que fue vocero de los niños también en estos procesos, que participó activamente en estos procesos y que también es asesinado, ¿sí? A su funeral, también su funeral fue multitudinario y en él estuvieron presentes muchos y muchas niños y niñas. Podemos avanzar en la próxima imagen. No tenemos imágenes de Miguelito Pepe, no sabemos cómo fue, seguramente es alguno de esos o esas niñas, y esta imagen nos parece muy interesante porque también es una imagen donde quienes encabezan la movilización son los niños y es algo a lo que no estamos habituados. Al respecto, nosotras no vamos a abrir en este curso en particular, pero bueno, hay mucha bibliografía. Digamos, hoy el pensamiento latinoamericano en materia de investigación está poniendo el foco en la participación de los niños en los procesos de transformación histórica. Bien. Compartimos con ustedes entonces otras imágenes, niños manifestándose en contra del cambio climático y las cuestiones ambientales. Podemos avanzar, Ceci. Niños manifestándose en contra de la represión y la discriminación del pueblo mapuche en nuestro país, en la Argentina. Aquí tenemos un niño en Chile. Esta es una grabación que ustedes pueden encontrar en internet donde se intenta dar voz a los niños que han participado de las movilizaciones. Van a tener un video en el eje 4. Vale la pena cuestionarse, bueno, ¿qué es lo primero que uno piensa? Si estos niños están siendo manipulados por adultos, bueno, y cuestionarse, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué no puedo escuchar allí un pensamiento legítimo? ¿Por qué no pensarlo en términos de polos, sino cómo se están construyendo estas participaciones juveniles? Y para eso tienen un video musical que enmarca las luchas feministas en estos procesos para pensarlos, que véanlo, es muy lindo. Y tenemos un video sobre la experiencia del niñetazo en nuestro país, el niñetazo, donde niños y niñas se expresan respecto de la posibilidad de haber organizado y participado de ese espacio
de juego frente al Congreso, de juego, de manifestación de ideas y demás, y nos parece que es más que valioso. Podemos, Ceci, avanzar. Bueno, la participación de las niñas, mujeres, las niñas, las niñeces, en los movimientos feministas. Podemos avanzar también. Nos parece esa última imagen es de Chile, es súper fuerte y es súper potente también. Quizás para, Ceci, para finalizar, compartir un poco la pregunta que teníamos, que es cómo en nuestros espacios laborales, familiares y comunitarios podemos reconocer, instalar y promover el reconocimiento y el ejercicio del coprotagonismo ciudadano de niños, niñas y adolescentes. Eh, Sí, que además, Agus, esto también tiene que ver con visibilizar algo que, bueno, justamente todavía no se ha hecho porque, bueno, a pesar de que el paradigma de derechos se ha modificado, o mejor dicho, tenemos un paradigma de derechos, cómo seguimos pensando al niño como inferior, ¿no? Como en una posición subalterna. Entonces homologamos la necesidad de cuidado de ese niño, de acompañamiento, desde un lugar deficitario, ¿no? Entonces, bueno, si necesita cuidado, bueno, entonces no tiene ninguna posibilidad de decidir absolutamente nada. Bueno, las leyes también en este sentido van cambiando y van pudiendo tomar esto de la responsabilidad o de la posibilidad de escucha de acuerdo a la edad del niño o niña, ¿no? Pero eso también me parece que hay que poder hacer un trabajo de cuestionamiento y de crítica y de relectura para ver desde qué lugar hacemos esa escucha y desde qué lugar le estamos brindando al niño o niña un protagonismo o no. Y para poder hacer esta escucha y esta autocrítica y esta meta reflexión en relación a eso, me parece que lo primero que hay que hacer es visibilizar, ¿no?, la posibilidad de este protagonismo. Sí, además, digo, estamos en una posición de poder, ¿sí? Como adultos en las instituciones. Entonces, no es que nosotros le vamos a dar el protagonismo ciudadano al otro, el otro tiene el protagonismo ciudadano y a partir de este convencimiento es que nosotros como adultos que tenemos, por la desigualdad generacional, una posibilidad distinta de poder en las instituciones, tenemos la obligación ética y política de pensar de qué manera yo estoy obturando ese protagonismo ciudadano o de qué manera yo puedo hacer un corrimiento o puedo favorecer que ese coprotagonismo ciudadano se ponga en juego en los territorios, en los dispositivos comunitarios, se ponga en juego en la escuela o se ponga en juego aún en situaciones de vulneración de derechos donde el lugar del niño, porque lo que está en juego es el cuidado, como decía Cecilia, requiere que nos cuestionemos respecto de la escucha del niño, ¿no? Vamos desde lo comunitario hasta aspectos más centrados en la vulneración de derechos y su restitución. Para que esto sea posible, además, nosotras y nosotros tenemos el desafío de poder pensar articuladamente esos espacios territoriales, ¿no?, de vida, de ejercicio de la ciudadanía comunitaria con los espacios de protección de derechos, ¿no? También ahí intentando generar un puente, un hilo de continuidad. Lo que va a decir Graciela Frigerio en términos de habilitar la oportunidad, ¿no?, que es tan precioso como metáfora, como poética, que va a decir, que van a traer también otros autores como Santiago Morales, respecto de las prácticas con niños, niñas y adolescentes. Así que para terminar, queremos compartir con ustedes una última frase, por supuesto es de una niña, es de Ana Frank, no podía ser de otro modo para cerrar este hermoso último encuentro. La frase dice, lo que se ha hecho, es del diario de Ana Frank, lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que no ocurra de nuevo. Así que es esto un poco a lo que los y las invitamos y quisiéramos cerrar con una última imagen. Habla por sí sola, ¿no? Exactamente. Esta es nuestra invitación.
que rompamos el cemento de las prácticas instituidas respecto de las infancias. Ojalá que algo de lo que trabajamos, que algo de lo que nos preguntamos, dijimos, algo de lo que vieron en imágenes, haya hecho brotar esta pregunta, esta intención en ustedes y también en nosotras. Nos vemos el sábado. Gracias.